dígame usted, para usted su concepto, ¿qué cosa es un fármaco? ¿Qué es un fármaco? ¿Qué cosa es? ¿Tienes idea? Están esperando. Van a salir tarde por ti. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un fármaco? Esa es la primera clase que vamos a poner. ¿Qué es un fármaco? ¿Tiene qué? Un sitio de acción. Un sitio de acción. ¿Está de acuerdo? ¿Qué es un fármaco? Tú te refieres a amoxicilina, a Panadol, todo. ¿Tienes que saber qué cosa es? Un compuesto químico que puede ser formado por activos materializados que puede ser calculado artificial que va a actuar sobre la fisiología en este caso del paciente para crear una condición o de repente sobre un agente externo como una bacteria. O sea, que tiene un fin. Sirve para algo en todo caso. ¿Sí? Sirve para algo. Muy bien. Entonces, él ha dicho que es un principio activo, que es una zona del cuerpo y que tiene de repente para matar una bacteria o para hacer alguna función en el organismo. ¿No? Más o menos así la idea. Ya. Muy bien. Entonces, podríamos definirlo de muchas maneras, cada uno podría definirlo de su manera, ¿no? Pero tiene una función básica, probablemente curar o mejorar la salud. Ese es el fin fundamental de un fármaco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿el oxígeno es un fármaco? ¿Es un fármaco? Sí, es un fármaco. Una cámara hiperbárica. Perdón, una cámara hiperbárica usa oxígeno y sirve para acción contra bacterias anaerobias. Bueno, la pregunta es concreta. ¿El oxígeno vendría a ser un fármaco o no es un fármaco? ¿Sí? ¿Es un fármaco o no? ¿Sí? También cumple la función de curar o mejorar la salud. Entonces, ¿es un fármaco o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Se lo saben enseñar en farmacología? ¿Sí por qué? ¿Sí es un fármaco? Fíjate que les vamos a usar la misma. ¿Ya? Bien. Entonces acá tenemos una definición, ¿no es cierto? En el caso de la aplicación de oxígeno, hay que distinguirla de lo que es gasoterapia. ¿Ya? Ustedes van a ir a hospitales muy especializados, como el mío, por ejemplo, donde van a encontrar unidades de gasoterapia, ¿no es cierto? Unidades de recuperación, unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto rápidamente. Para ir. Esto es lo que yo les decía. ¿Ok? Muy bien. Y si es un fármaco, habrá que prescribirlo o no. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Como cualquier fármaco, ¿no es cierto? Ya. Igualmente, si nosotros definimos que es un fármaco, tenemos que saber sus características, ¿no es cierto? Si es líquido, si es comprimido, ¿estamos? ¿No? Si es gaseoso, si es supositorio, si es solución, si es jarabe, si es crema, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para eso tenemos que conocer sus características tales. Entonces,
Lo que tienen que recordar, porque ustedes ya siempre están en física, es que el oxígeno tiene que tener en su fase gaseosa esta característica, que el 99.5 o 9.6 de lo que está dentro del balón o botella es oxígeno y el resto son probablemente otros gases. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque tú de repente vas a ser director de hospital, entonces van a comprar oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuando compres oxígeno te van a presentar una proforma, ¿sí? Y te van a decir cuáles son las características del producto que te quieren vender. Igual cuando te quieren vender amoxicilina, no sé, un analgésico, tiene que darte la hoja farmacológica, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que es. Entonces, tienen que saber por lo menos esto, ¿ya? Como características principales de lo que... ¿Por qué les digo? Porque todos hemos visto por la calle un montón de balones verdes, ¿no es cierto? Donde sueldan y pintan carros. ¿Y ese balón de qué cosa es? Oxígeno, ¿cierto? Muy bien. ¿Pero ese oxígeno es igual al que venden en el hospital? ¿Ustedes qué creen? Bien. El oxígeno está almacenado a menos 83 grados centígrados. Si ustedes van a los hospitales grandes van a ver un cilindro enorme que dice oxígeno, ¿no? Y afuera hay como un escarcho. Cuando nosotros sabíamos que era la parte de arriba hay como una escarchita, ¿no? Igual acá. ¿Por qué? Porque por el estado físico. El oxígeno en la botella o en el cilindro está en estado líquido. No está en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, está a una presión de 1 atmósfera. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Y el grado de pureza 99.6 o 5 por lo menos. Muy bien. Entonces, esa es otra de las características que ustedes tienen que saber, ¿no? Para poder... ¿Cómo identificamos? Cuando ustedes tienen un producto farmacológico de la farmacia, hay una cajita, ¿no es cierto?, que viene probablemente, ¿no? Y adentro hay un inserto, que es un pedacito de papel, que tiene las características básicas de ese producto, que muchos de ustedes se guían solo por eso. Bien, entonces, igual acá, lo primero que identificar si ustedes han prescrito en forma de inyección y si lo que adentro está en la ampolla o está la pastilla, tienen que identificarlo, ¿no es cierto? Si corresponde a lo que ustedes quieren prescribir. El oxígeno se caracteriza de acuerdo a la escala que utilicemos. No toda botella verde es oxígeno. Ustedes tienen que saberlo. De acuerdo a la escala que utilice el hospital o la clínica, tendrá el color del balón. En la escala americana, el oxígeno es verde, pero en la escala europea, la botella está pintada de blanco. Y es oxígeno. Es para que no se confunda. Por ejemplo, acá hay una clínica que se llama angloamericana, usa la escala europea. Entonces han habido muertes por cambio de oxígeno, de botellas, ¿no? Entonces no hay que dejarse equivocar. ¿Estamos? Bien. Entonces, este es un fármaco y su envase es un frasco. ¿No es cierto? Porque el frasco contiene las tabletas o los comprimidos. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esta es su presentación normal, natural. ¿Estamos? El oxígeno obviamente es un gas. Este es su envase. Su envase externo. Este frasco viene dentro de una cajita. Y dentro viene un papelito que es el inserto, donde están las características farmacológicas, la estructura química, las indicaciones, ¿no es cierto?, las contraindicaciones, etcétera, ¿no? Muy bien. En el caso del oxígeno, ¿dónde está el inserto? En la parte blanca. Ahí está escrito todo lo que vendría a ser ese papelito que está dentro de la caja. Ustedes tienen que leerlo porque ahí están las características del contenido del balón. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, no se olviden, ahí está toda la información.
Entonces, es así como están los gases en los hospitales. Veamos ahora algo de las características del oxígeno. Desde el punto de vista médico ya, el oxígeno, debe usted recordar, porque han llevado fisiología, que el transportador oficial del oxígeno es la hemoglobina, ¿no es cierto? Claro. Y que 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. Así como ustedes tienen que calcular kilopeso de un antibiótico, de un analgésico, antipirético, antirreumático, etc., tienen que reconocer eso. Porque muchos de ustedes, yo sé que han ido al hospital, yo he visto muchos pacientes que están con una zona de oxígeno, que hay un frasquito en la pared, ¿no? O en el balón que está burbujeando, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces pueden creer de que la oxigenoterapia es poner la sonda, abrir la llave y dejar que burbujee. No es así. El oxígeno, como cualquier fármaco, que lo consideramos como tal, tenemos que dosificar. ¿Estamos? Ya. Como yo voy a mi casa, abro la llave de gas. Si abro poquito, tengo una llama pequeña. Si abro más, la llama va a ser más grande. Y no es cuestión de abrir la llama y que se cocine. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que tienen ustedes que recordar. ¿Ya? No vamos a entrar en mayores detalles. Muy bien. Vamos a avanzar. Si lo vamos a usar el oxígeno como terapia, ¿cuál es la condición previa? Que el paciente tiene que estar en este estado de hipoxemia. Porque lo que queremos es corregir la hipoxemia. ¿Con qué lo corregimos? Con el oxígeno. ¿Cierto? O sea, si un paciente tiene fiebre, yo le quiero dar, la condición previa es que tenga fiebre para que yo le pueda dar un antipirético. ¿Correcto? En este caso, la condición previa es la hipoxia. Pero yo tengo que saber si el paciente está o la persona está o no está en hipoxia. Entonces ustedes se deben acordar que para hablar de hipoxia se tiene que hablar que una disminución del pH2 arterial equivalente a 60 milímetros de mercurio, o si uso saturación, o sea la pulsoximetría, debe estar en 90 o menos. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Sí? De acuerdo al método que ustedes utilicen, tienen que determinar si el paciente está o no en hipoxia. Cualquiera de los dos métodos es válido. ¿Cierto? ¿Cuál es el más sencillo? La saturación de oxígeno o el pulso oxígeno. ¿Cierto? Sin embargo, no se olviden de que como todo método tiene fallas. ¿No es cierto? El pulsoxímetro tiene muchas razones para dar información falsa. ¿No es cierto? ¿O no? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Puede dar información falsa? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál podría ser una razón? Le pones el reloj y sale información falsa. ¿Sobre qué podría ser? No creas que toda la información que sale ahí es la que dice. Los pacientes tienen que ser la clínica. No se deben quedar por los instrumentos. ¿Por qué crees que puede haber una razón? Claro, porque esté malogrado. Si partir de la medicina, está malogrado. Otra información falsa, que esté mal colocado. Otra información falsa, sobre todo en las chicas. Se pintaron las uñas. ¿Ven? Qué fácil es. Hay muchas razones por las cuales no se deben confiar en el pulso. Otra razón falsa. Pacientes histéricos. Ya. Pacientes que están histéricos. Y así muchas razones por las cuales no se debe quedar. Bien. Entonces, la hipoxia hay de varios tipos, ¿no? Estas son los 4 tipos de hipoxia las más frecuentes, ¿no? La hipoxia hipoxémica, que es por déficit de oxígeno, obviamente, ¿no?
que se puede llevar por depresión del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Puede ser un traumatismo, un edema cerebral, un enclavamiento cerebral, un TEC, etcétera, un embotamiento por drogas, barbitúricos en exceso, etcétera, ¿no? Muy bien, por hipoventilación. Nosotros que estamos acá a nivel del mar, subimos a la altura bruscamente y nos puede dar hipoxia. Nos vamos a Huancayo, nos puede dar hipoxia porque la concentración de oxígeno ya es diferente. ¿Sí? Una hipoxia aguda, etcétera, etcétera, que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es la causa de la hipoxia? ¿Vamos? Demasiada anestesia, entonces, o alteración de la perfusión-difusión. Sobre todo se da en pacientes que tienen patología pulmonar, ¿no? Los que entran a UCI o entran a terapia ventilatoria, etcétera, ¿no? Bien. O recién nacidos. El próximo año ustedes van a ver un cuadro que se llama de membrana Yali, que se da en el neonato. Bien. La otra es circulatoria. ¿Cuál es la causa aquí? Falla de bomba. Cualquier falla de bomba va a originar, así tenga 15, 16 de hemoglobina, puede dar una hipoxia. ¿Ok? Falla de transporte. ¿Ok? ¿Estamos? Básicamente por alteración del gasto cardíaco, cualquiera que sea la razón. Hipotensión, pre-shock, shock, etc. ¿Estamos? Anemia, ya hemos dicho que la hemoglobina es el transportador oficial del oxígeno. Si hay anemia aguda, por debajo de 8 o 7, puede haber hipoxia. ¿Estamos? Y la otra es la histotoxia. Envenenamiento por dióxido de carbono, muy frecuente desgraciadamente en los talleres, ¿no? Mecánicos que están con los motores prendidos en sitios cerrados, ¿no? Respiran el dióxido de carbono que botan los motores, ¿no? Hay un envenenamiento ahí. O por cianuro, ¿no? Yo quiero la herencia de mi abuelo y todos los días le echo una gotita, 2 gotitas ahí en el desayuno y lo voy a envenenar, ¿no? Hasta que se cae viejito. ¿Estamos? Muy bien. Igual acá. Entonces, el oxígeno, como cualquier fármaco, hay que saberlo prescribir. Tiene su indicación previa, ya hemos dicho la hipoxia, ¿cierto? La posología, igual que cualquier otro, el tiempo de aplicación. Cuando nosotros aplicamos un fármaco o prescribimos un fármaco, calculamos kilopeso, ¿no es cierto? Lo que queremos dar. Elegimos si lo vamos a dar por vía venosa, por vía oral, por vía cutánea, etcétera, etcétera. Como cualquier fármaco, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. También elegimos cuánto tiempo le vamos a dar. Ustedes saben con farmacología que generalmente los antibióticos se dan de 5 a 7 días mínimo, ¿no es cierto? Igual acá, ¿cuánto tiempo le voy a dar oxígeno al paciente? ¿Estamos? Y la forma de aplicación, etc. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuevamente, para que ustedes recuerden, ¿no? Ya lo hemos tocado, ¿no? El diestero respiratorio, etc. Muy bien. ¿Cómo lo aplicamos? Hemos dicho, ¿cómo aplicamos este fármaco? En crema, en pastilla, igual que oxígeno, ¿no? Bien. A veces hay varios métodos de aplicar. El más sencillo es el que vemos todos los hospitales. Aquel paciente que está con su sonrita acá en la nariz y está recibiendo su oxígeno. ¿Ok? Ya. Si queremos algo más complicadito, entonces damos terapia con máscara o con máscara de reinhalación. Ustedes han visto, hay uno que tiene una bolsa. ¿Han visto? ¿Sí? En algunos casos, la máscara tiene una bolsa que se infla conforme el paciente va respirando. Ok. Entonces, permite la reinhalación de gases expirados, ¿no? Pero debe haber un buen flujo y se debe evitar la hipoxia. Los de abajo no los vamos a tocar porque ya son muy especializados. Ahora vamos a ver en qué caso vamos a usar oxígeno con reinhalación. ¿Sí? Muy bien. Esto es el oxígeno ya en caso de pacientes entubados. Miren este señor que se hizo mi amigo, ¿no es cierto? Ya está aquí haciendo sus compras acá en Plaza Vega de Camino de Lima. Yo entré de casualidad y este señor tiene su oxigenoterapia.
Estos son para los pacientes que ustedes saben neumología, los oxígeno dependientes. Pacientes crónicos, EPOC, ULAS, fibrosis pulmonar, etcétera, que no pueden vivir sin fumadores crónicos, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, la oxigenoterapia no solamente se da en los pacientes que están echados en los hospitales, sino una persona puede tener casi una vida normal si tiene una terapia de oxígeno adecuada y sale a la calle de hacer sus cosas. Entonces hay muchas formas. A veces hemos pensado que solo se da oxígeno al hospital, no es así. Ustedes como médicos pueden prescribir a sus pacientes, ¿no? Pueden prescribir a sus pacientes, porque hay centros, las compañías que venden gases tienen sistemas. Este señor que está aquí, ¿no? Aquí debajo, aquí hay una maleta donde están sus gases, o lo llevan atrás, entre comillas, en el coche, en la maletera del coche, ahí llevan sus vagones. ¿Sí? Hace su vida tranquila. Muy bien. Este es lo de la sonda. ¿Estamos? Veamos. Se debe dosificar. Veamos esto. Si lo tenemos aquí. Bien. Si nosotros necesitamos darle a un paciente oxígeno puro por periodos breves, por ejemplo, postoperatorio, ¿no es cierto? 2 o 3 horas, etc. O no más de 24 horas, entonces vamos a prescribir el oxígeno al 100%. ¿Ok? Si nuestro paciente necesita llevar oxígeno por más de 24 horas, el oxígeno debe estar prescrito al 70%. ¿Estamos? Si va a llevar 2 días o más, el oxígeno se dará al 50%. Y si llevara por más tiempo, el oxígeno será solo al 40%. Entonces ahora viene, ¿cómo le doy oxígeno al 40, al 70, al 60, etc.? Y no tienen definición. No se trata de hablar el oxígeno y del oxígeno. Igual que cualquier otro caso. El médico tiene que indicar. ¿Ah? Muy bien. Entonces, para evitar eso, en los adultos, el flujo máximo en litraje debe ser 6 litros por minuto. Ustedes han visto que hay una llave que se da vuelta y hay una barrita con una bolita que como que sube y baja. Y ahí está con rayitas marcado de 0 litros a 10 litros. Ese es el dosificador de los litros. No es cuestión de abrirlo más y ya está. Entonces ahí dice 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Lo que indica es el borde inferior de la bolita, que está en suspenso. ¿Estamos? Entonces el tope máximo a un adulto para darle oxígeno por 24 horas o más son 6 litros. Ustedes lo pueden prescribir 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, depende del tiempo que quieran dar. Igual que un antibiótico, igual que un analgésico. ¿Sí? Era un medio, ¿no? No te convenzo todavía, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo creí que era abrir la llave y ya me iba a mi casa. No era así, pero el flujómetro se llama. Pero la mascarilla solamente aguanta cierta cantidad. Ahora lo vamos a ver eso de la máscara de la reina. No te preocupes. Entonces no se olvide. Pero entonces dice, ¿y qué puede pasar si transgredimos esa norma? ¿Ah? Miren. Puede darse depresión ventilatoria. Los pacientes que tienen enfermedad de EPOC, ustedes saben que ellos manejan un estímulo hipóxico. Ustedes saben lo que es el estímulo hipóxico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver,
los que llevaron neumología. ¿Qué cosa es el estímulo hipóxico? ¿Llevaron un neumo? ¿Sí? ¿Aprobaron? Sí, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? El estímulo hipóxico. Entonces, quiere decir que el CO2 tiene un nivel tisular, ¿no es cierto? Cuando se modifica, entonces automáticamente los sensores químicos lo detectan, se dispara una hiperventilación. Y eso se da porque los asmáticos, los fibrosis pulmonares, tienen un estímulo modificado. Y normalmente, entre comillas, viven en hipoxia. ¿No es cierto? Tú crees sanito del pulmón, y yo no, entonces yo tengo otro nivel de estímulo. Yo puedo vivir en una hipoxia relativa, estímulo normal. Ese es el estímulo hipóxico, por eso lo están enseñando en fisiología. ¿Ya? Entonces, si yo modifico por exceso de oxígeno y barro el CO2, modifico el estímulo hipóxico. Y ese paciente puede ir a la hipoxia. ¿Ahora ya está claro? ¿Sí? O sea, mucho oxígeno, el oxígeno va a barrer el CO2 y le modifico que el paciente deja de respirar. Otra complicación es la lesión pulmonar. Al dar oxígeno puro, ¿no? Siempre, por eso es que hay ese burbujeo, porque el oxígeno pasa por una fuente de agua, suelo fisiológico, para humedecerse. Porque el oxígeno puro va a producir problemas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver qué nos puede dar. Este lo tenemos por acá. ¿No es cierto? Puede dar lesión pulmonar. ¿Y cuáles son las principales acá las tenemos? Si nosotros damos oxígeno puro en alto flujo, más de 6 litros por más de 24 horas o más de 6 horas, puede pasar esto. Puede haber pérdida de la acción ciliar. Todos sabemos que el arco bronquial tiene cilios, ¿no es cierto? Que esos cilios tienen una función. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es su función? Entre otras cosas. ¿De acuerdo? Protección y barrera. Es como escoba, ¿no es cierto? Los cilios movilizan las secreciones bronquiales y la flema, ¿no es cierto? La llevan hacia arriba, viene el estímulo a tos y lo expectora. Es una limpieza pulmonar normal, natural. ¿Estamos? Ya. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una neumonía, los cilios están trabajando al 100%, ¿o no? Porque necesitamos limpiar el pulmón. ¿Quién hace eso? Los cilios bronquiales. ¿De acuerdo? Pero si nosotros damos ese oxígeno, entonces va a haber esto: daño de las glándulas de las mucosas bronquiales, desorganización del epitelio de la vía aérea, desorganización de la membrana basal del epitelio bronquial, degeneración del citoplasma, de todo este solo paquete, descamación celular del epitelio bronquial, ulceración de la mucosa e hiperemia reactiva. La final es lo peor, porque es hiperemia reactiva. ¿Qué es hiperemia? Que es el manchón de sangre, ¿no es cierto? La inflamación bronquial que va a producir más flema sobre la infección pulmonar. O sea, ¿le estamos haciendo un bien o un mal al paciente? Le estamos haciendo un daño. Le estamos haciendo un daño. ¿Ok? Tú ingresas a un paciente a UCI porque el paciente viene sudoroso con un dolor de pecho, ¿no es cierto?
poco pálido, ¿no es cierto? Entonces la primera sospecha sería una angina, ¿no es cierto? Un preinfarto, ¿no es cierto? Entonces yo lo meto ahí a sala de observación, a cuidado intermedios, lo monitorizo y entre otras cosas también le pongo oxígeno. El paciente está con hipotensión, pálido, sudoroso, con dolor retroesternal, fijo, casi es un preinfarto, ¿no es cierto? Y entre otras cosas le doy oxígeno por ese dolor retroesternal que tiene, ¿no? Básicamente. Tiene disnea, peor todavía. Pero si yo le doy mal el oxígeno, ¿qué va a pasar? Nos vamos a pasar al otro lado, que va a producirse una hiperoxemia, que es una intoxicación por oxígeno. Escuchen bien, intoxicación por oxígeno, la hiperoxemia. Entonces, yo que me había ido tranquilo porque había dejado a mi paciente ahí en la unidad de intermedios, me llaman: doctor, su paciente está otra vez con tos, disnea, náuseas y dolor subesternal. ¿Cuál sería la sospecha principal? Ya hizo el infarto, ¿no es cierto? Sería lo primero que voy a pensar. A pesar de todo, se fue al infarto. No se ha ido al infarto, lo hemos llevado a la hiperoxemia. Y esa es la sintomatología de una hiperoxemia. Entonces ahora espero que se vayan dando cuenta que dar oxígeno a un paciente no es cuestión de abrir la llave y decir oxígeno nasal. ¿Estamos de acuerdo? Y que el oxígeno es un fármaco, hay que dosificarlo. Bueno, esto es cómo se da el oxígeno. ¿No? Siempre que los pacientes que tienen oxígeno deben ser monitoreados, ¿ya? Sobre todo en la función cardiovascular y respiratoria, por lo que hemos dicho anteriormente. ¿Ya? Por lo que hemos dicho anteriormente. Este es un monitor para monitorear no solo el oxígeno, no la presión arterial, la saturación de oxígeno, el EKG, todo, pero monitorea también el CO2 y el oxígeno. Ahora, lo que me comentaban ustedes, ya con esto para terminar, hay formas de ventilación. O sea, la más simple es oxígeno nasal,